Pero bueno, pues llegué a trabajar ayer. ¿Qué es eso? ¿Por qué van así tan rápido? Es que no me acuerdo en dónde nos quedamos. Ah, alguien las está corriendo. Sí. Ah, yo creo que eso ya no lo vimos, ¿no? Lo de brazos, ¿será que ahí nos quedamos? Eso sí lo vimos, la luxación erecta. Sí, eso sí lo recuerdo. Pero Dale, creo que nos quedamos en la siguiente. Doctor, según yo nos quedamos en fracturas. Sí, ¿verdad? Lo del brazo, ahí. Sí, doctor. Sí, bueno, vamos a seguirle un ratito. Yo me ocupo a las 5, así que vamos a avanzarle, pues he perdido unos 40 minutos. Bueno, antes, ¿cuándo es el examen de nosotros? Debemos de programarlo. Ok, perfecto. Bien. Bueno, vamos a continuarle con lo del brazo. Las fracturas del brazo son lesiones bastante comunes, obviamente no tanto como los del radio distal, pero sí es una zona bastante vulnerable. A diferencia de la extremidad inferior, las fracturas de la extremidad superior, en este caso del húmero, la zona del brazo, son lesiones que son huesos que no soportan carga. Entonces, la situación aquí es que tiene pros y contras esa situación de que no soporte carga. El no soportar carga, podría uno pensar que es mucho mejor para que un hueso pegue, porque no está sometido a un estrés continuo, pero en la extremidad inferior, por ejemplo, cuando ponemos un clavo y que tenemos una fractura estable, por ejemplo, una fractura transversa, que es estable ya cuando está operada con un clavo centromedular, el apoyar hace que se compacte o que se acerquen los fragmentos de fractura, si es que acaso haya quedado algún gap, algún espacio ahí entre los fragmentos de fractura con la extremidad inferior. Al apoyar podría mejorar la consolidación. De hecho, los clavos centromedulares tienen unos orificios de bloqueo que se consideran dinámicos. Es decir, que al tener bloqueos estáticos y dinámicos, nos referimos a que el clavo en sus bloqueos dinámicos son como orificios ovalados para que el clavo pueda, digamos, correr o al momento de apoyar el paciente, hacer una compresión en el foco de fractura con esos orificios dinámicos. En la extremidad superior no suele tener esos orificios dinámicos porque no es necesario, ya que no va a haber apoyo en esa extremidad, que sí los tiene, algunos clavos sí los tienen, la mayoría no, pero esa sería una gran diferencia, que la consolidación se puede ver beneficiada o afectada por el apoyo. También pacientes que apoyan de forma muy precoz en la extremidad inferior pueden llegar a fatigarse. Si quieres, vete al 3. Vete al turno. Lo que tiene consulta, ¿no? ¿Qué hago? No. Segundito. ¿Viene el manito? Borrando. Una habitación. Entonces, estos podrían ser algunas de las situaciones que se puede presentar con los enclavados en el caso del húmero. El clavo centromedular es uno de los huesos largos más grandes del cuerpo y que el clavo centromedular es con el que mejor le va a este tipo de lesiones. Ojo, no todas las lesiones, todas las fracturas del húmero, el mejor tratamiento se puede considerar el clavo centromedular. Aquellas que son transversas son las que mejor
le puede ir con un clavo centromedular, no tanto las subcuas largas, donde cuando metes un clavo centromedular puede haber un cizallamiento o un cabalgamiento de los fragmentos de fractura y a lo mejor no le va tan bien. Tiene una ventaja el húmero, que cuando tú pones un clavo centromedular o haces una reducción, la que sea, puede haber un acortamiento considerable de la extremidad y no afecta la función final de esa extremidad. Es decir, bueno, tratamos de conservar la longitud del húmero, pero si se pierde, no tengo ahorita el porcentaje, creo yo que era hasta un 20%, no estoy seguro del dato, lo voy a tratar de revisar a ver si me acuerdo, de acortamiento respecto a la extremidad contralateral, y no hay ningún problema. En resumen, el húmero puede quedar acortado y no llega a afectar la función final de esa extremidad. Cuando se fractura el húmero, suelen ser fracturas muy inestables, ya que se suele cizallar mucho o se suele separar mucho más bien los fragmentos de fractura y son muy inestables. Ese hueso íntegro te da mucha estabilidad y en la extremidad superior, pues en el caso del húmero no hay ese soporte que te da el peroné en la pierna. Cosas que hay que tomar en cuenta siempre con las fracturas de húmero es las estructuras que acompañan la diáfisis humeral. La más importante o más comúnmente lesionada es una estructura neurológica, que es el nervio radial. Recordemos que en el tercio distal del húmero, unión de tercio medio con distal, está el canal de torsión y ahí va el nervio radial. Entonces, todo paciente con fractura de húmero, sobre todo las diáfisis tercio medio con distal, hay que valorar el nervio radial, chequear mano péndula para registrarla en el expediente. Acuérdense que eso es importante para dar los que llegan inconscientes, no saben si tienen movilidad, de si tienen o no lesión del nervio radial, inmediatamente tratar esos órdenes, obviamente comprobar la lesión del nervio radial y se manifiesta con una mano péndula. Los que tuvieron oportunidad de venir los días pasados a las cirugías que operamos clavo, operamos placa, tuvimos un paciente con fractura bilateral de húmero, con lesión bilateral del nervio radial. Entonces, son cosas que hay que registrar para después evitar temas. Mande. Disculpe que lo moleste, lo escuchamos muy poco. No escucho nada. No te... No se escucha bien, doctor. Ya. Dime. No, o sea, solamente le decía que lo escuchamos poco. Ah, perfecto, perdón. Les decía que hay que revisar siempre la integridad del nervio radial. Verificar que el paciente no tenga una mano péndula y bueno, si la tiene, registrarlo en el expediente para evitarnos problemas posteriores. Que los que tuvieron oportunidad de venir los días pasados o las semanas pasadas, tuvimos un paciente con una fractura bilateral de húmero y con lesión bilateral del nervio radial. La mayoría de las veces, afortunadamente para los pacientes, las lesiones neurológicas son parciales. Ojo, hay que aprenderse los tipos de lesiones neurológicas, ¿sí? Una neuropraxia, una axonosmesis, hay que aprenderse todo eso. Entonces, la mayoría tienen una neuropraxia del nervio radial, el cual es, en la gran mayoría, recuperable. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en recuperar un nervio? Hasta 9 meses se puede tardar en recuperar un nervio radial, un nervio en general, perdón.
rara vez, más allá de ese periodo, se van a recuperar por completo. Pero como la mayoría son lesiones por contusión, por el edema que se presenta, por compresión, entonces son recuperables afortunadamente. Pero bueno, pues hay que esperar y en esos casos siempre se les da un antineurítico, pregabalina, gabapentina, carbamazepina, lo que se tenga en consideración de acuerdo a cada paciente o la experiencia que uno tenga. Yo en lo particular uso mucho la pregabalina, la cual es un antineurítico digamos, de una generación más nueva que se espera tenga menores efectos adversos, los cuales son, pues, somnolencia, cefalea, aletargamiento. Anda pendejado el paciente, en pocas palabras, así cuando toman los antineuríticos. Entonces yo empiezo con dosis altas, el paciente por lo regular está encamado, entonces empiezo con dosis altas, 75 miligramos cada 12 o 75 miligramos cada 8. Cuando los pacientes están deambulando, entonces solamente les doy 75 miligramos cada 24 horas, que se lo tomen por la noche antes de dormir. Bien. Pues bueno, pues el gol estándar es el clavo centromedular, pero no es el único tratamiento, ¿sí? No, le tienen que dar. Avánzale. Bien. En las imágenes que tenemos ahí, vemos en una fractura, en la imagen del extremo izquierdo, una fractura diaficiaria, tercio medio, oblicuo corto, donde tiene un clavo centromedular. Este clavo centromedular entra por la parte proximal del húmero, por la cabeza. Tenemos que incidir el manguito rotador. Eso pudiera ser pues digamos una cuestión negativa del clavo centromedular, que le das en su madre el manguito rotador de forma parcial. Trata uno de seccionar sus fibras para que no sufra mucho daño, pero sí hay pacientes que después de un clavo centromedular se pueden quejar por una lesión de manguito rotador. Importante también tratar de que no protruya el clavo en la parte proximal para que no moleste. Recordemos que el brazo, al hacer la abducción o al separar la extremidad del cuerpo, si tienes un clavo largo te puede llegar a pegar en el acromion. Entonces hay que tener cuidado con eso. Funcionaría ahí como un tope si lo dejas demasiado largo. El clavo centromedular debe ser lo suficientemente largo que atraviese el foco de fractura y que llegue hasta la zona supracondilia humeral, es decir, cerca del codo. ¿Cuál será el motivo de que el clavo llegue hasta allá, hasta abajo? ¿Por qué no ponerlo nada más cruzando el sitio de fractura? ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál sería el motivo para hacer eso? ¿Qué necesidad hay de meter el clavo hasta allá, hasta abajo? Para inmovilizar. Sí, de hecho estás haciendo una ferulización interna o se llama también un tutor interno, pero pues inmovilizas igual pasando el foco de fractura y ya inmovilizas. Para que haya una correcta alineación. Cuando el hueso se una. El clavo entra bien apretado ahí en el canal medular. ¿Cuál sería otra situación? Para que no haga palanca. Exactamente, ese es el punto, para que no haga palanca. Si tú dejas un clavo corto y el paciente pues accidentalmente se llega a caer, el clavo te puede provocar una fractura periimplante o alrededor del implante al hacer palanca. En cambio, al estar el implante muy largo hasta la zona supracondilia, tiene más posibilidades de que aguante el chingazo que se puede dar. Ese es el punto, que no haga una palanca. Bien dicho. Bien, la siguiente imagen, de izquierda a derecha, tenemos una fractura segmentaria de húmero. No podemos decir que hay un tercer fragmento porque abarca toda la circunferencia el fragmento que tiene ahí involucrado en el
tercio medio. Entonces es una fractura segmentaria de húmero. Podemos ver que tiene huellas de una cirugía previa. Probablemente haya sido un fijador externo lo que tenía ese paciente. Tal vez se trataba de una fractura expuesta, no lo sé, estamos especulando. Pero es una lesión que fue correctamente tratada con una placa con tornillos. ¿Por qué aquí no un clavo centromedular? Recordemos que la mejor fractura, si se pudiera decir así, para ponerle un clavo es aquella que es transversa u oblicua corta. En este caso, fractura segmentaria, pues le fue bastante bien con una placa. ¿Cuál sería una desventaja de colocar una placa? A diferencia del clavo, tomando en cuenta esa lesión segmentaria, ¿cuál podría ser una desventaja? De clavo a placa. ¿Nadie? Que se El rompa, miedo. ¿Eh? que se rompa. ¿No? La placa está bien dura. ¿Es un procedimiento más invasivo? Definitivamente es mucho más invasivo, ¿sí? Una desperiostización más amplia, un sangrado más amplio, un riesgo de infección mayor, ¿sí? Sin embargo, tienes que analizar el entorno de cada paciente, sus comorbilidades, qué necesita. En este caso, por ejemplo, le pusieron una placa. Pues sí, el paciente lo requería. A lo mejor con el clavo no le hubiera ido tan bien, pero tiene esas desventajas la placa. ¿Qué ventajas pudiera tener la placa? Que la reducción te queda mucho más anatómica. Con el clavo, pues es a foco cerrado y es como se acomoden ahí porque estás haciendo una reducción cerrada. Y con la placa, pues acomodas todo muy bien. Observemos cómo quedó bien alineadito ese hueso con esa placa. Entonces, todo tiene pros y contras. Sí, el clavo es menos invasivo, pero al no haber una correcta reducción, puede llegar a tener problemas en cuanto a la consolidación. ¿Ok? ¿Qué otros problemas se pueden presentar con el clavo que no se presentan con la placa en cuanto a la reducción? ¿Qué otra cosa? Aparte de que, ¿qué desventaja tendrá el clavo a diferencia de la placa en una reducción? ¿Algo que se les ocurra? El tamaño. El tamaño sí importa, ¿verdad? ¿No? ¿No? Bueno, si dices que no, pues quién sabe qué estarás pensando. Sí, es cierto, con la placa la reducción va a quedar al 100, se supone o se espera, y la distancia va a ser conservada. Ya dijimos que sí tolera acortamientos, pero pues si puedes lograr todo, mejor. Entonces sería una ventaja de la placa sobre el clavo. ¿De acuerdo? A ese muchacho que la distancia, digo que el tamaño no le importa. Doctor, Sí importa. pensé que no me estaba preguntando, o sea, pensé que era un comentario. Bueno, adelante. Ok, bueno, en cuanto al húmero, otras estructuras importantes del húmero que van por ahí, bueno, la arteria también, la arteria humeral también es importante. Afortunadamente casi no hay lesiones de esa estructura, salvo que sean pues, lesiones expuestas o heridas por proyectil de arma de fuego, las cuales, caray, son bien difíciles de manejar y casi siempre los pacientes tienen lesiones neurológicas por la onda expansiva. Bien, en cuanto al codo, bueno, es una zona muy expuesta el codo, casi prácticamente pues no hay inserciones o músculos más bien que lo puedan proteger a diferencia de otros huesos como el húmero, como el fémur. El codo está muy expuesto y creo que todos alguna vez nos hemos caído y pegado directo al codo. Cuando es de buena calidad el hueso y el traumatismo no es lo suficientemente importante, pues aguanta
bastante bien. Conforme vas avanzando en edad, las fracturas suelen ser más graves. En los niños, pues es otro boleto, es una zona también muy, muy comúnmente lesionada en los niños. De hecho, la fractura supracondilia de húmero en los niños es la más frecuente, hasta los 9 años. Pero bueno, en los hablando de adultos, el codo también puede ser asiento de trastornos inflamatorios, como el codo de tenista, que es la epicondilitis, o el codo de golfista, que es la epitrocleitis. Asimismo, luxaciones, las cuales no son muy frecuentes, pero sí se presentan, sobre todo la luxación posterolateral, es la más comúnmente, la que más comúnmente se presenta. La zona del codo, creo que ya está de más, pero bueno, deberían saberlo. En cuanto a la anatomía, pues es la zona distal del húmero, los cóndilos humerales, la parte proximal del cúbito, que sería el olecranon, sería la forma correcta o propia de llamarlo, y la parte proximal del radio, que está ahí, la cúpula radial. Entonces son las tres estructuras óseas que forman la articulación del codo. En cuanto a las fracturas, ya les dije que en niños hasta 9 años la fractura supracondilia humeral es la más frecuente. En adulto, la lesión ósea más frecuente, la fractura más frecuente es la fractura de olecranon, que pues es la zona que habitualmente se traumatiza con las caídas ya sea del plano de sustentación o caídas en el deporte. Siempre mete uno los codos, entonces es una zona frecuente de lesión. Ahí interviene mucho la inserción del tríceps, la cual es principalmente en el olecranon, en esa tuberosidad olecraniana. Ahí se inserta el tríceps principalmente, y al venir la fractura se distrae o se separan los fragmentos. Ay, caray, perdónenme. Por acción del tríceps. Hace que la fractura se distraiga. Hay también las fracturas de cúpula radial, las cuales antaño se minimizaban bastante y decían, ¿para qué armar ese pequeño pedazo si puedes quitarlo? Y era muy, muy común las cupulectomías, las cuales, si bien en ciertos pacientes, por ejemplo, aquellos ya muy, muy grandes de edad, muy viejitos, el quitarles la cúpula radial no les resta gran función ni gran potencia a la zona del codo, lo cual sí afecta mucho en los pacientes jóvenes. Entonces, las cupulectomías, sobre todo en pacientes con fracturas irreductibles y ya entrados en años, son más frecuentes. En los jóvenes siempre es tratar de preservar la cúpula radial. Yo recuerdo en la residencia a los doctores, la mayoría de ellos, ya los grandes, decían, no, ya quítasela la cúpula, ya no batalles. La cúpula, aparte de que es parte de la articulación del codo, da estabilidad a la articulación del codo. Entonces, si tú la quitas, estás desestabilizando esa articulación. Hay que tener cuidado cómo decidir a qué pacientes sí, a qué pacientes no le puedes quitar la cúpula radial. Y recordar que también hay prótesis de cúpula radial. Nosotros hemos hecho varias, yo he hecho varias, no son comunes, pero he puesto varias prótesis de cúpula radial. Es una cirugía bastante bonita, en la cual se sustituye la cabeza del radio y se pone una cúpula protésica. ¿Tú estabas? ¿No? No son caras. Sí, son caras. A la siguiente. Bien, la epicondilitis es una inflamación, una inflamación en la zona de inserción del tendón conjunto de los músculos extensores del antebrazo y de la mano. Son lesiones por lo regular por microtrauma repetitivo, las personas que son muy manuales en sus actividades diarias o los deportistas.
Ay, perdónenme, que tengo sueño. Son lesiones que, si bien no incapacitan, chingan bastante y suelen ser de presentación crónica. El paciente, por lo regular, deja pasar tiempo esperando que el dolor disminuya, pero si el paciente continúa con la actividad que provocó el problema, realmente nunca se le va a quitar. Incluso, aunque le des el tratamiento, tienes que quitar el efecto nocivo para poder mejorar de una epicondilitis. El mejor tratamiento sigue siendo el conservador. En más del 90% de los casos, el tratamiento conservador funciona, ya sea con reposo y medicamentos orales, o reposo y infiltración de corticoide en el sitio de la lesión. El reposo no es para siempre. El paciente puede volver a sus actividades habituales siempre y cuando se cuide, haga estiramientos previo a sus actividades, sobre todo al hacer ejercicio, para que el problema no se presente de forma rápida otra vez. El tratamiento quirúrgico existe, pero es muy, muy poco frecuente. Vale la pena en estos pacientes insistir con infiltración una o varias veces, de acuerdo a la sintomatología. Se puede infiltrar hasta 3 veces por año. ¿Qué efectos adversos puede tener una infiltración? Una fibrosis y una ruptura de arrancamiento del tendón conjunto de los extensores. Eso sería una mala noticia para el paciente. Si se abusa de los corticoides, puede pasar. Adelante. La epitrocleitis o codo de golfista es la inflamación en el tendón conjunto de los músculos flexores del antebrazo y de la mano. Es menos frecuente que el codo de golfista, pero igual se presenta en personas con mucha actividad manual o en las personas que hacen ejercicio. Y el tratamiento es básicamente el mismo. También se puede aplicar tanto para epicondilitis como epitrocleitis una banda para epicondilitis, que es un soporte debajo del pliegue del brazo para disminuir la tensión en el tendón de los músculos extensores o flexores. Digamos que por sí sola no va a funcionar prácticamente nada, pero la banda más el corticoide infiltrado, más lo tomado, más el reposo, te puede llevar a un buen resultado. Adelante. Estas son cabronas, las fracturas del húmero distal, las fracturas supracondilias en niños o las fracturas supraintercondilias en adulto son realmente todo un reto. Es una zona de difícil acceso, es una zona donde pasan estructuras importantes, nervio radial, nervio cubital, arteria humeral, vena cefálica. Entonces, es una zona que sí representa todo un reto, una reducción. Y lamentablemente, esas lesiones, después de reparadas, no suelen darle al paciente una función al 100%, como si no hubiera pasado nada. Es difícil. Por lo regular hay alguna secuela, puede ser para la flexión, puede ser para la extensión del codo o ambas. La manipulación, sobre todo del nervio cubital, al disecarlo en esa zona para poder trabajar, suele dar lesiones parciales o neuropraxias en pacientes que ingresaron íntegros a una cirugía, por lo cual debemos explicarle al paciente que es un riesgo el que salga con una lesión parcial del nervio cubital. Casi todos los pacientes, si no salen con una mano de predicador, que sería la lesión del nervio cubital, sí salen por lo menos con parestesias o algún tipo de alteración sensitiva en la zona del cubital hasta el dedo meñique o el quinto dedo de la mano. Este tipo de lesiones suelen producirse por mecanismos de trauma directo, sobre todo de alta energía en pacientes jóvenes y de mediana o baja energía en pacientes
ya adultos mayores por caídas de su plano de sustentación. El tratamiento definitivamente es la reducción abierta y fijación interna. No va a haber otra manera de que tú acomodes una fractura de este tipo con métodos cerrados. Definitivamente no, es prácticamente imposible. Si abierto se batalla bastante, cerrado, olvídate, nunca lo vas a lograr. Adelante. Bien, ese es un ejemplo de una fractura supracondilia. Ni siquiera hay un involucro de la zona intercondilia, solamente es una supra y se batalla bastante. Hay distintos abordajes para este tipo de lesiones. Hay un abordaje a través del músculo tríceps, es un abordaje de Campbell, o el más común es un abordaje haciendo primero una osteotomía de Chevron en el olecranon, es decir, tienes que hacer un corte como si fuera una fractura en el olecranon para poder, ¿cómo se dice esta palabra? Separar, no tengo ahorita la palabra, para poder separar todo el músculo tríceps y dejar así a la vista toda la zona supraintercondilia y parte de la diáfisis humeral. Igual, gente que vino hace un poquito de tiempo que hicimos una fractura de húmero que involucraba diáfisis y tercio distal, hicimos una osteotomía de Chevron y eso te permite referir, el músculo tríceps, referir hacia la parte proximal del brazo. Hicimos una osteotomía de Chevron y de esa manera tuvimos acceso a gran parte de la diáfisis y la zona supracondilia. En la imagen vemos la fractura del lado izquierdo y en el lado derecho la fractura ya fijada con un par de placas. Observen cómo una placa se ve completamente sus orificios y la otra está como de perfil, de manera que entre ellas forman un ángulo de 90 grados. Esa es la forma más común que nosotros colocamos las placas, una por el borde y otra por la cara dorsal, dorsal o posterior, la cara de atrás, digamos, del húmero. Así colocamos las placas, formando entre ellas un ángulo de 90 grados, aunque de unos años a la fecha han puesto placas por los dos bordes, así como está esa que se ve de perfil, donde se ven los tornillos, así del otro lado también otra placa. Pero es una zona difícil de colocar las placas. Esas placas que ven en la imagen son placas muy convencionales, que se llaman placas de reconstrucción. Observen cómo tienen una serie como de estrías entre cada hoyo. Hay placas ya diseñadas anatómicas para esa zona que se adaptan perfectamente al contorno del hueso, para lo cual debes de tener una reducción muy buena. De otra manera no vas a poder acomodar las placas donde deben de ir. Siguiente. Bien, ese es otro ejemplo de una fractura supraintercondilia. Observen cómo en ese paciente, al parecer también tiene una fractura de olecranon, se le coloca una placa al olecranon y otra vez las placas acomodadas a 90 grados, una con otra, en el húmero distal. A diferencia de las placas anteriores, observen cómo la placa en la cual se ven sus orificios ya no tiene estriaciones, porque estas placas son las anatómicas, las precontorneadas o prediseñadas para la forma del hueso. Obviamente, ¿cuál diferencia? Bueno, principalmente el precio. Obviamente, entre más anatómicas sean las placas, pues mejor la reducción y más fácil la colocación. Siguiente. Bien, ese es un ejemplo de el abordaje a través de una osteotomía de Chevron al húmero distal. Observemos cómo en la parte más distal de la herida o la más cercano al codo hay un corte en el hueso como si fuera un triangulito. Recuerden cómo están en las gasolineras que dicen Chevron, cómo hay unas como especie de punta de flecha. Esa osteotomía
prácticamente tiene esa forma, se llama así, por ese símbolo que hay que utilizar mucho los militares para demostrar el rango en sus camisas o en sus uniformes. ¿Por qué hacerla así y no hacerla transversa? Porque así la osteotomía es mucho más estable. Al hacer la reducción, el triangulito que tú sacas al tener un vértice se encaja, digamos, o se amolda o se incrusta de una forma mucho más anatómica que si tú haces una osteotomía transversal. Y bueno, vemos cómo está referido un fragmento de hueso, en este caso el olecranon, hacia la parte proximal y que va con toda la musculatura del tríceps, dejando expuesta la parte distal del húmero, y la misma imagen, vemos ahí un par de placas que forman un ángulo de 90 grados, una con otra, y son placas anatómicas o precontorneadas para el húmero distal. Siguiente. La fractura de olecranon, vemos ahí en una radiografía lateral de codo cómo se ve una distracción, una separación entre el olecranon, entre la punta o la tuberosidad. Se ve separada del resto del hueso por acción del tríceps. Vemos en la siguiente imagen una reducción, imágenes de una reducción, de una osteosíntesis muy buena del olecranon con un par de clavitos y un alambrito en forma de obenque, así como se pone también en la rodilla. ¿Cuál es la finalidad? Transformar fuerzas de tensión que te dé el alambre en fuerzas de compresión. Este paciente, entre más doble el codo, más tenso se pondrá el alambre y más compresión va a haber en el foco de fractura. Es decir, entre más use ese codo, más lo doble, mejor le va a ir ese paciente, más rápido va a curar, el hueso más rápido va a consolidar y la función no se va a ver tan perdida. Lo mismo que hacemos en las fracturas de rótula, en las cuales aplicamos un obenque con un par de clavitos, le decimos al paciente, trata de doblar lo más que puedas tu rodilla para que el sitio de fractura esté bajo compresión constante. El alambre da una tensión que al flexionar la extremidad, en este caso el codo o en el caso de la rodilla, haya más compresión en el foco de fractura. Bien, yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Ya platicamos acerca de la fecha del examen, a ver cuándo podemos ver un poco más de esto, de extremidad superior, ¿ok? ¿Dudas? No, doctor. No, doctor, gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues nos vemos pronto.